Vamos entonces a irnos a Efesios. Déjenme buscarlo. Vamos a leer de este capítulo, decíamos, número 6. Muy conocido. Gloria a Dios. Dice el verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vamos a sentarnos. Vamos a hablar en esta oportunidad en el tema: ¿qué pasa cuando nos descuidamos de la oración? Es una pregunta. Y pudiéramos también hablar de las consecuencias del descuido de la oración. Esto tiene problemas. En primer lugar, para que podamos tener un contexto, tener pues un panorama general de lo que es esta palabra oración, en toda la Biblia vamos a encontrar nosotros el llamado de Dios para que su pueblo ore. Si usted busca en todo lo que es la palabra, siempre esto es algo que el Señor está recomendando, está pidiendo a su pueblo, el que se involucren dentro de lo que es la oración. En este caso, hermanos, los hombres de Dios, hablaríamos de algún par de personajes bíblicos. Los vamos a ver nosotros que eran personas que practicaban la oración. Eran siervos que le dedicaban el tiempo, la importancia a lo que era esto de orar. Por ejemplo, si hablamos de David en el Salmo 141 y verso 2 dice: suba mi oración delante de ti como incienso. Ahí tenemos una referencia de David como siervo de Dios, que habla de la oración y expresa: suba mi oración como incienso delante de Dios, dice. Importante eso, porque si revisamos la mayoría de salmos, si no todos, de David, nosotros vamos a ver siempre esa dependencia, esa conexión de David con Dios a través de la oración. Y si habláramos de no solo de David, sino de algunos otros hombres, como por ejemplo el caso de Daniel, como ya lo hemos visto en la Escritura, dice la Biblia que Daniel era alguien que oraba 3 veces al día. Era alguien que practicaba, era alguien que no dejaba por un lado lo que era la práctica de la oración. Interesante, aun cuando Daniel pudiera haberse estado resentido con Dios por la condición en la cual él estaba. Acuérdese que Daniel estaba en el exilio. Daniel era de los jóvenes sabios, de los nobles de Judea que se llevaron los babilónicos. Y de hecho, estos nobles, estos jóvenes nobles, nunca volverían a su tierra, y de hecho murieron en lo que es el exilio.
En este caso, Daniel pudo haber dicho: Daniel, Dios me ha olvidado, Dios ha sido cruel conmigo, siendo yo un jovencito. Él permite que yo venga y esté lejos de mi tierra, de mis padres. La Biblia no habla de los padres de ellos, pero sin duda los padres de ellos murieron en esa intervención. Y lo que vemos nosotros es el continuar con esa dependencia de Dios, aún en las condiciones que le estoy mencionando. Daniel oraba. La Biblia dice: oraba 3 veces. Probablemente lo hacía en las horas que él podía, pero la Biblia literalmente habla de esas oraciones. En el caso de Elías, otro personaje que también se destaca por la oración. Elías, nos habla la Biblia de que era un hombre que vivía en esa relación con el Señor a través de este método de orar. Y lo vemos en escena, lo vemos nosotros como Elías, aún con sus debilidades, con sus flaquezas, pero era un hombre poderoso en la oración. Era un hombre que acudía a la oración y de hecho tenía resultados. Pudiéramos hablar de cuántos más personajes dentro de la palabra, y en este caso lo que nosotros leíamos ya en el Nuevo Testamento, nosotros vemos acá la recomendación de, en este caso, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, conocedor que la oración es la columna, que la oración es el teléfono, que la oración es la acción que llevará a el sostén de la vida espiritual. Y esa es la razón por la cual dice Pablo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Fíjense, interesante ponerle atención a este versículo. Dice: orando en todo tiempo. En este caso, no es que hay como una temporada para hacerlo. En este caso está hablando de todo tiempo. Y todo tiempo, entiéndase, todos los días que nosotros tengamos, todas las oportunidades que nosotros podamos llevar a cabo la oración, orando en todo tiempo. Uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué ahora, ya dentro de lo que es el Nuevo Testamento, viendo el ejemplo máximo del mismo Señor Jesús, que vivía en constante oración con su Padre, y luego sus discípulos, y en este caso Pablo está retomando la práctica de la oración y está recomendando no al mundo, no está recomendando a los que no tienen ninguna relación con el Señor a que hagan esto, sino a la iglesia. Está dirigiéndose a la iglesia de Éfeso en este caso, y por ende a la iglesia de Cristo, a la iglesia en general. Él está diciendo: oren en todo tiempo. Y luego dice: con toda oración y súplica. Da como los elementos, como en primer lugar, en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Hay 3, 4 aspectos que podemos ir aprendiendo de ellos, ¿verdad? Como es orar en todo tiempo, luego oración con toda súplica. Es decir, la oración no debe de ser una oración mecánica, no debe de ser una oración sin sentido,
no debe de ser una oración sin el Espíritu, porque cuando carecemos de la presencia del Espíritu, nuestras oraciones son huecas, son vacías, como sería el caso de los fariseos. Los fariseos lo que habían aprendido es a rezar. Rezar es igual a repeticiones, letanías, algo aprendido. Eso es a lo que ellos habían llegado. Pero no podemos negar que el fariseísmo en su inicio era una secta, llamémosle así, porque en ese tiempo todavía una secta no tenía la connotación que hoy tiene una secta. La secta de los fariseos era la secta que estaba en el cuidado de las cosas de Dios, y por ende los fariseos en ese inicio eran personas espirituales, eran personas que tenían conexión a través de la oración con el Señor. Pero pasado el tiempo, los fariseos se desconectaron o se perdieron en el camino de la verdadera oración y se quedaron haciendo rezos, haciendo letanías, haciendo veces de oración, la cual no tenía nada que ver con lo que sería una vida espiritual. Porque acá dice Pablo, con toda oración en el Espíritu. Por eso es que en el caso de los fariseos, ellos como perdieron el rumbo de lo que es esta práctica, siempre la persona en su orgullo siempre se inventa, siempre busca alguna manera de aparentar que se está llevando a cabo aquello de la manera correcta. Y eso es lo que hicieron ellos. Eso es lo que había visto Pedro, lo que habían visto estos pescadores que luego fueron discípulos del Señor, y como veían la manera como oraba el Señor, que no eran letanías, que no eran asuntos aprendidos, que no eran rezos, esa es la razón por la cual los discípulos, en este caso, le dijeron al Señor: enséñanos a orar. ¿Por qué le pidieron que les enseñara a orar? Porque ellos en el fariseísmo habían aprendido mal lo que era el concepto de la oración. No estaban haciéndolo bien, estaban haciendo totalmente una imitación hueca y vacía que no tenía nada que ver con la oración. Pero qué bueno que cuando ya la persona ya ha visto lo que es el cambio y de lo que es en realidad lo que es una oración, como en este caso ellos lo vieron en Jesús, ellos le dicen: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Nosotros, dicho de otra manera, no queremos orar así como los fariseos, no queremos hacer esa manera hipócrita de orar. Queremos que nos enseñes a orar. Eso es lo que, por ejemplo, podemos conectar acá con lo que dice Pablo. Dice: en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, la oración tiene que ser con toda súplica en el Espíritu. Y esto es bueno que lo estudiemos por el hecho de que si estamos hablando del fariseísmo, que al inicio era una secta que llenaba los requisitos espirituales, pero que luego en el tiempo se perdió, esto no quiere decir que nosotros estemos libres de que suceda lo mismo, ¿verdad? Porque no vamos a negar que dentro de nuestras congregaciones hay personas, hay creyentes que han llegado a la imitación o a la manera
de orar de los fariseos. No lo vamos a negar. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde lo que es el hilo, pierde lo que es esa realidad y el poder de la oración, cuando uno se descuida de eso, por eso decíamos a manera de tema, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos descuidamos de lo que es la oración? Entonces el creyente queda rezando. Pero no, hermanos, si yo oigo que están pidiendo, pero son rezos que no están en el espíritu. Son letanías que no trascienden, pero aparte del espíritu, dice con toda súplica. Por ejemplo, la oración del Señor, que es la oración que la podemos nosotros destacar como el ejemplo de orar. Nosotros vemos el caso del Señor. Él está orando y su oración es con toda súplica en el espíritu. Eso es lo que nos narra el evento o lo que se llevó a cabo en el monte el Getsemaní. Ahí es donde nosotros vemos, leemos donde dice, y el Señor se retiró y empezó a orar. Ahora, cuando nosotros leemos esto, es una buena pregunta. Bueno, pero ¿quién escribió eso? Alguno de los tres que él había llevado estaban medio listo, medio atento para anotar cuál era lo que estaba sucediendo en esa oración del Señor. Es decir, no es un asunto que quién se inventó y quién oyó cómo es que oraba el Señor. Entonces, ellos mismos, en su momento, ellos escuchaban ese clamor en el espíritu. Ellos estaban, dice ellos que hablaba tan emotivamente y tan enteramente lleno de Dios, esa oración al Padre, a tal grado que sin duda ellos vieron que salía de sus lágrimas también sangre. Es decir, se reventaron algunos pómulos de algunas partes de lo que es esa intensidad, y se rompieron los vasitos y salieron por las lágrimas, a tal grado que imagine qué oración es esa, ¿verdad? Hermano, ¿y por qué a mí no me sale eso? Porque el problema es que nosotros somos como personas, como iglesia, somos personas teóricas. O sea que aplicamos la teoría y no la práctica dentro de lo que es la vida espiritual. Y la vida espiritual no es teoría, es práctica. Damos un amén. La vida espiritual es eso. Si está escrito esto, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Elías, cuando él está orando, Elías está orando con toda súplica. Elías está orando con toda fe, con toda confianza, porque es un reto, es realmente es un momento de trascendencia. El caso de Elías también, porque le ha dicho al rey: corre, porque gran lluvia viene. ¿Y cómo puede ser eso? El profeta ha dado su palabra, ¿verdad? Y por eso es que dentro de los parámetros del verdadero profeta es que el verdadero profeta es aquel que dice y que se cumple lo que dice. Cuando no se cumple lo que dice, es falso profeta, dice la misma palabra de Deuteronomio. Entonces dice Elías que bueno, empieza a orar. ¿Usted cree qué tipo de oración haría Elías ahí? ¿Usted cree que era esa oración como comiendo chicle? Esa oración viendo a qué horas me sacan, esa oración viendo el reloj, esa oración? No, eran oraciones en el espíritu. Eran oraciones
Es decir, ahora me abandono porque yo solté una palabra que dije que viene gran lluvia, y cualquiera hubiese tirado la toalla, cualquiera hubiese dicho, bueno, a la verdad pues el ser humano se equivoca, a veces uno es muy emocionalista. No, él no apela a que la flaqueza del ser humano. No, yo ya dije que va a llover, y es ahí donde empieza Elías a clamar, y usted conoce la historia, que pudo haberse desanimado cuando mandaba al criado y le decía, ¿ves algo? Nada. Y anda otra vez, vamos, y le decía nada, no se ve nada en el horizonte, nada se ve, y lo volvía a mandar, y no es que decía, no, según dicen que Elías metía la cabeza en medio de las piernas, en medio de los pies. Esa era como la forma, según dicen, de orar de él. Metía una vez más la cabeza y seguía, hasta que por último usted sabe que el criado le dijo, a lo lejos, allá por Brasil, le dijo, allá, saber por qué lado queda allá por la tierra de juego, allá al final de lo que es Suramérica, allá aparece una nubecita como la palma de una mano. Entonces Santá le dijo, corre porque gran lluvia viene, ahí viene la bendición. Pero son oraciones en el espíritu. Nosotros somos buenos para gritar aquí en el púlpito, pero abajo estamos dormidos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí arriba, hermanos, no sé por qué es que nos sale tanto espíritu, pero abajo estamos dormidos. Bueno, esto no es tanto aquí, sino en otras iglesias, ¿verdad? Entonces, en este caso, dice, en el espíritu, mire qué interesante, y velando con toda perseverancia, la oración en perseverancia. Bueno, vamos a ver que en este caso, hermanos, la práctica de la oración es constante, y es lo que permite, por un lado, recibir la respuesta de Dios. Oiga bien esto, la oración constante, la oración en el espíritu, permite, en primer lugar, recibir la respuesta de Dios de acuerdo a la soberanía de Dios, porque no podemos enmarcar a Dios que porque yo estoy orando, Él tiene la obligación de hacer lo que yo estoy pidiendo. Todo eso hay que aclararlo, porque hay personas que dicen, yo estoy orando y tengo 2 meses de estar orando y no hay una respuesta. No es siempre que va a haber una respuesta, pero dentro de la soberanía de Dios va a haber una respuesta. Pero aparte de eso, también, sobre todo, hermanos, Dios permite que el creyente se mantenga vivo espiritualmente. Uno, permite, de acuerdo a su voluntad, a su soberanía, dar una respuesta en mi oración. Pero aparte de eso, más que una respuesta, viene la oración, permite que el creyente se mantenga vivo espiritualmente. No me diga que puede haber un creyente que esté vivo sin oración. No me lo confunda. No lo vea así, no lo vea tan fácil. Porque la única manera como un creyente puede estar vivo es cuando está en esa constante conexión, cuando está en esa constante oración. No hay otra manera. Fíjese, voy a ir al extremo. Usted puede leer la Biblia y grabársela de memoria. Yo no estoy diciendo o desmeritando esa bendición. Pero si no hay
oración, usted no está vivo. Aun cuando, y esto se lo pongo en el ejemplo de grandes teólogos. Hay teólogos que son impíos. Hay teólogos que son creyentes, pero conocen teología, conocen la Biblia, pero están muertos en el espíritu. Mire cómo son los extremos. Y ese ruidito, ¿a qué se debe? Vea cómo son los extremos, hermano. Mire cómo son las composiciones dentro de la vida espiritual. Entonces, usted puede presumir, yo soy el mejor teólogo, pero ¿cuántos teólogos? Es decir, y hay teólogos que sí, dentro de las revisiones que se les hace a la Biblia, hay equipos de teólogos, de lingüistas, etcétera, para ir a revisar, pero la gran mayoría de ellos son gente que no son creyentes. Paradójico eso. Y alguien puede decir que son personas que entienden, pero como son personas que no conocen la práctica de la oración, son personas que están muertas espiritualmente. Porque la oración es la que hace que el creyente tenga vida. La oración viene siendo como el lubricante en el motor, ¿verdad? Ahora, como el tema es ¿qué pasa cuando nos descuidamos en la oración? Vamos a ver qué pasa cuando hay este descuido. En primer lugar, vamos a desarrollar por lo menos 2 o 3 o 4 puntos. Por ejemplo, cuando oramos, en primer lugar, la oración permite amar la obra de Dios. Fíjese, nadie puede amar la obra de Dios si no es alguien que vive orando. Este es uno de los primeros detalles. Nadie puede amar la obra de Dios si es ajeno a la oración. Mentira. O sea que la Biblia nos revela, la Biblia es una radiografía. La Biblia nos hace ver qué somos. Y esta noche es lo que el Señor nos está permitiendo ver. Porque cuántas personas nosotros escuchamos, yo amo a Dios, yo amo la obra de Dios. Pero no es posible que alguien pueda amar la obra de Dios sin orar. Más cuando, hermanos, vamos a ver más cuando dejamos de orar, entramos, por supuesto, en un enfriamiento espiritual. Se apaga el primer amor y se cae en la indiferencia de hacer lo de Dios por costumbre y no por amor. Eso es lo que dice Apocalipsis 3:4, cuando le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, yo te felicito, por decirlo de esa manera, porque tienes celo, porque sabes doctrina, porque conoces a los que dicen ser y no son nada. Pero le dice, tengo un reclamo contra ti. Y el reclamo contra ti es que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó ahí? La gran pregunta es, hermanos, busquemos cómo podemos encontrar cuál fue el fallo, el que la iglesia de Éfeso haya perdido el primer amor. Sencillamente dejaron de orar. Sencillamente dejaron de orar. Eso es lo que sucede cuando decíamos en primer lugar que cuando, hermanos, cuando
oramos, permite que haya amor, ¿verdad? Pero cuando dejamos nosotros la práctica de la oración, entramos en un enfriamiento espiritual. Pero ¿cómo puede ser eso? Fíjense qué interesante lo que estamos estudiando. Interesante, ¿por qué? Porque cuando entramos en un enfriamiento espiritual, entramos, hermanos, en que se apaga el primer amor. Y como decíamos, se cae en la indiferencia, que hacemos la obra de Dios por costumbre y no porque hay amor. Las iglesias están llenas de ese tipo de creyentes que se llega a un punto de que se dice, yo no puedo faltar al culto porque cuidado el pastor. Se llega a un punto que yo no puedo dejar de servir porque van a decir que ando caído. Y hay un montón de excusas y de frases, ¿verdad? Yo no voy a caer en esto. Y las personas, cuando, por ejemplo, usted viene porque el pastor lo tiene que ver, y usted sirve porque el pastor tiene que verlo, usted, la señal, no un síntoma, sino la señal de esa conducta es que ya se perdió el primer amor, señores. Se perdió el primer amor. Hay personas que no faltan al culto, pero como decíamos, ¿verdad? Hacen lo de Dios por costumbre y no porque hay amor. Son aspectos reales dentro de la vida espiritual. Porque uno puede decir, mire, ese hermano, ¿cómo le sirve a Dios? ¿Cómo predica? ¿Cómo se esfuerza por la palabra? No, a veces lo hace porque ya está en el macho, como dice. Pero no es porque está encendido en el primer amor. Mire, esa hermana no ha dejado su reunión, pero muchas veces, o ese hermano no ha dejado de ser el obrero de esa reunión, pero muchas veces se hace como por costumbre y no por amor. Y esto hay que ponerle ojo, hay que ponerle atención. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ponerle atención? Porque es bien delicado esto, es bien serio, sobre todo para nosotros. Por otro lado, se pierde el celo de la pasión por la evangelización de las almas. Es otro aspecto, que cuando ya no hay amor, a usted ya no le interesa que el otro se lo lleve el diablo. A usted ya no le interesa ir a tocarle la puerta a nadie, a predicarle, darle un tratado, a ver que orar por el vecino, orar por ese pariente. Ahora, ¿qué es lo que genera eso? Se pierde el celo. Dentro de las iglesias se pierde el celo y la pasión por la evangelización de las almas. Por ejemplo, podemos ver nosotros dentro de las iglesias que lo menos, estoy hablando plurales, lo menos que se está haciendo, con algunas excepciones, que haya evangelización, que haya esa pasión para que esa persona pueda conocer. Usted sabe, hermanos, que dado que leemos la Biblia supuestamente, usted sabe que todo aquel que está sin Cristo, todo aquel que no se ha entregado a Cristo, ese puede ser su papá, puede ser su hermano, puede ser su hermana, puede ser su patrón, puede ser su vecino. Toda esa persona, el día que se muera,
esa persona, si está sin Cristo, esa persona no va para el cielo. Y qué terrible es cuando perdimos, como decíamos, el celo y la pasión por la evangelización de las almas, y nosotros pasamos desapercibido aquello, y dice, se murió. Pero lo bueno sería que alguien se muera, de hecho vamos a morir, pero que nosotros hayamos hecho, diríamos, el empeño para que esa persona conozca al Señor. Si esa persona no conoció al Señor, o si esa persona, siendo mi pariente, mi vecino, etcétera, etcétera, y yo pasé desapercibido y voy a la vela y digo, yo pienso que debe de haber, hermanos, una acusación de conciencia, porque esa persona, ese ser querido, se fue al infierno. Así de sencillo. Nadie va al cielo. Nadie. No puede llegar el bolo al cielo. No puede llegar el mujerero al cielo. No puede llegar, hermanos, el homosexual al cielo, a menos que se arrepienta luego de que alguien le haya presentado el mensaje del evangelio. Es la única manera. Damos un amén, iglesia. Entonces perdemos la pasión. Allí en el hogar, por que no se diga. Pero ¿dónde está el mal? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? De orar. Entonces, esta pasión por las almas estaba viva, hermanos, en la iglesia inicial. Por ejemplo, usted lee el libro de los Hechos al principio, el capítulo 2, de ver una iglesia sometida a la oración. Una iglesia donde dice, y juntos, unánimes, compartían e iban a las casas. La pasión de lo que era la evangelización. Usted puede ver el caso de los apóstoles, de qué manera, hermanos, se esmeraron, eran locos, apasionados por llevar el evangelio. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos en este caso? Si vemos a un Pedro, ¿por qué Pedro? ¿Por qué a Pedro nosotros lo vemos interesado en llevar la palabra, y luego de que él ha recibido el Espíritu Santo, nosotros lo vemos que se pone de pie y empieza a dar el mensaje por el Espíritu? Y nosotros vemos que la Biblia dice que se convierte en 3,000 personas. Pedro vio la oportunidad donde podía presentarles el evangelio, a tal grado que muchos fariseos y muchos sacerdotes se convirtieron en ese atarrayazo de Pedro. Porque Pablo, el resultado era la oración. Entonces, como decíamos, cuando no hay oración se pierde el celo y la pasión por la evangelización. Nadie quiere invitar a nadie, nadie quiere hacer la obra, nadie quiere hacer nada, y sucesivamente. Ahora, pero cuando no se ora, se pierde ese interés de predicar la salvación a los hombres. O sea, ya no hay interés. Un tercer aspecto es la falta de oración. Nos vuelve vulnerables para negar a Cristo y caer en el pecado. ¿Por qué dice usted que ese alcohólico siempre está cayendo, ese que se echa la droga siempre está cayendo? No es una cosa. Estamos hablando de gente dentro de las iglesias, en cualquier campo. ¿Por qué es que esa gente está cayendo? ¿Por qué esa gente no se mantiene? No es que
que las tentaciones van a ser constantes dentro de la vida espiritual. Y ningún cristiano puede como diríamos, pensar que porque ya es cristiano no le va a llegar la tentación. En el capítulo número 4 del Evangelio de Mateo, también en Lucas, habla de que por el Espíritu fue llevado el Señor al desierto y en el desierto fue tentado por Satanás. ¿Y qué estaba haciendo el Señor ahí? Se había llevado un celular para chatear. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Se había llevado los periódicos de Jerusalén para ver cómo estaban las noticias. Se había ido a orar. ¿Y por qué no lo derrotó Satanás? Porque estaba orando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, porque estaba orando. Entonces usted ve los creyentes, o sea que es como una tembladera, hermano. Ahora esta semana está parado el uno, la otra semana está caído el otro, y eso es una de no parar. O sea que como que ya es la manera de la vida espiritual. ¿Y qué le pasó a este? Se metió los tragos otra vez. Y a este otro se volvió a echar el puro. Y a este otro se volvió a relacionar con la mujer aquella. Y a este otro, ¿qué le pasó? Este otro se metió en los aspectos del materialismo. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó a este? Es que no oraba, es que no se ora, es que aquí no podemos andar con medias tintas, aquí no podemos andar pensando que porque venimos a la iglesia, porque sabemos la Biblia, si no oramos nosotros no vamos a poder mantenernos, hermanos, en pie. Si no hay oración, como decíamos, si no hay oración, es imposible de que podamos mantenernos en esa dinámica. Por ejemplo, somos vulnerables para negar a Cristo. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo número 26, verso 40 en adelante? Le dice el Señor, fíjense qué interesante. Le dice el Señor, lo lleva al Getsemaní. Le dice, oren para que no entren en tentación. Oren para que no entren en tentación. Y usted sabe muy bien esto. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué les dice oren para que no entren en tentación? Porque la oración es la única que nos permitirá no negar al Señor y a la vez no caer en el pecado. ¿Por qué cae la gente en el pecado? Porque son alérgicos a la oración. Sencillamente. Y por eso yo no sé cuánto va a durar usted o yo. Depende de lo que oremos. Yo no sé cuánto estabilidad vamos a tener en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando oramos, ¿verdad? Vamos a podernos mantener. Pero si no oramos, vamos a negar a Cristo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? ¿Qué es lo que le dice el Señor? Le dice, oren para que no entren en tentación. Y luego Él viene y los haya dormido. Y le dice, no han podido orar conmigo un rato. Y se vuelve a ir el Señor. Y luego regresa el Señor y los haya dormidos la segunda vez. Y los haya dormido la tercera vez. Ahora, ¿qué es lo que resultó de eso? En el Evangelio de Lucas 22, 54 al 61, se habla de la manera como Pedro lo niega. Donde en primer lugar Pedro quiere resolver el problema, hermanos, agarrando una espada para defender al Señor. Pero el Señor ya le había dicho, oren y oren para que no entren en tentación. Y eso nos cuesta entenderlo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nos cuesta entenderlo.
ore para que no entre en tentación. ¿Y qué es lo que hace Pedro ahí? Lo negó 3 veces. Primero saca la espada. Este no es con espada. Y segundo, saca, hermano, lo niega 3 veces. A tal grado que dijo, maldigo, yo no conozco a ese hombre. A lo que llega Pedro. Es doloroso. Que diga el hijo, yo no conozco a ese tata, a mi viejo, a ese tata, no lo conozco. Que diga el discípulo, yo no conozco a ese tal hombre. ¿Dónde estuvo el mal? No fue obediente. Ahí es donde está el problema. No. Entonces, en este caso, nosotros vemos que Pedro negó 3 veces y los demás, bomba les hizo la camisa. Si quiénes fueron las que llegaron ahí a su cruz, las mujeres, eso fue todo. Por ejemplo, nos dice el capítulo 21, verso 13 de Mateo, que el Señor llega al templo y lo haya lleno de cosas, de comercio, y reprende, le dijo, mi casa es casa de oración y no casa de mercaderes. O sea, ¿por qué Caifás? ¿Por qué estos hombres llegaron a lo terrible de ser los que acusaron al Señor y lo llevaron a la cruz? Según se dice en asuntos así de historias, que Caifás y Anás, estos sumos sacerdotes, dice que vivieron sus últimos días con un montón de espantos. No podían conciliar los sueños de su conciencia. Y ahora están en el Hades. ¿Qué pasó? ¿Por qué el templo no lo ocuparon? ¿Por qué no ocupamos nosotros la casa que es el templo del Espíritu Santo para lo que hay que ocuparlo? Esa es la razón por la cual ellos fracasaron. Damos un amén. La falta de oración, hermanos, hay una forma de que dejamos de oír la guianza del Espíritu. Cuando nosotros somos difíciles para orar. Porque a veces nosotros le llamamos oración, venimos el lunes, vaya, Dios mío, venimos el lunes a orar, por decir algo. ¿Cuánto será lo que oramos? Por ejemplo, yo muy pocas veces veo a algún hermano servidor que se viene a tirar un tiempo antes de orar, antes de servirle al Señor, muy pocas veces. Eso no me recuerdo. Ahora usted dice, hermano, ¿y por qué no se someten? ¿Por qué no tengo diáconos y diaconisas espirituales? Porque usted no ora, hermano. Sencillamente, aquí no hay que andarle echando la culpa que es de rebelde, que no sé. El problema es que el jefe o la jefa no ora. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No ora. Ese es el problema. Entonces nosotros somos buenos para hacernos los quites como lo hizo Adán, la mujer que me diste. Y la otra, digo, la culebra. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, la falta de oración no nos permite oír la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo en el libro de los Hechos los hermanitos a quien llamó el Espíritu Santo? ¿Qué estaban haciendo? Ayunando y orando. ¿Qué sucede? Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Saulo, a Pablo y a Bernabé para la misión que los voy a enviar. Sensibilidad espiritual. Aparte, es decir, cuando la falta de oración
nos impide esa sensibilidad espiritual. La falta de oración, hermanos, nos lleva a ser predicadores técnicos, que es lo que más abunda ahora. Usted ve predicadores técnicos, predicadores bien, que hacen unos buenos trazos, pero solo es teología, pero solo es tecnicismo. Y la teología, en primer lugar, la teología no es palabra de Dios, ¿verdad? La teología es una interpretación de la palabra, pero no es la palabra. La palabra de Dios es la que está estampada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén, iglesia, ¿verdad? La palabra de Dios es Cristo viene, esa es palabra de Dios. Pero ya mi interpretación ya es subjetiva. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Cuando no hay oración, las predicaciones son muertas, técnicas y sucesivamente. Por eso, subir a predicar, yo no sé cómo hace alguien que no ora. Amén, amén. Por ejemplo, Pedro cuando sube, ¿qué es lo que sucede? Tremendo. La falta de oración, con lo cual vamos finalizando para no aburrirlos, hermanos, es una pausa al acomodamiento espiritual. Usted ve gente acomodada espiritualmente, no pregunte nada. No pregunte nada. El problema es falta de oración. Esa gente acomodada no es otra cosa, falta de oración. La falta de oración es otro aspecto, nos lleva a ser rebeldes, carnales y desobedientes. ¿Conoce gente usted dentro de las iglesias que Dios a través del pastor le dice haga esto y ellos agarran para otro lado? ¿Conoce a alguien usted? Ayúdeme a predicar, hermano. Échale una mirada a la que está a la par. ¿No será usted esa de? Amén. O sea que en la falta de oración, nos hace rebeldes, nos hace desobedientes y nos lleva a la carnalidad. ¿Cuál es el trasfondo de los corintios? Los corintios, ellos se peleaban por hablar lenguas. Ellos estaban interesados en las lenguas y sobre todo las lenguas, porque las lenguas era algo, hermanos, era algo que impresionaba. Y como eso es lo que como seres humanos siempre andamos buscando impresionar. Pero los corintios no se habla de oración. Y por eso es que dentro de ellos había incesto. Usted pregunte, por ejemplo, cuando Dios no va a venir a poner aquí los nombres de los que vamos a servir, Dios usa a la gente. Por eso, eso es la forma de operar de Dios. Usa a las personas. Por eso pone un pastor y ese pastor está siendo el administrador, digamos, el obispo, el encargado, que es lo mismo. Y dice, el Espíritu me pone esto, usted va a hacer esto, usted va a ser el que va a llevar esta dirección, usted va a ser, no. Ahora, se pega usted y usted dice, y esto pasa por alto. Y usted pasa por alto. ¿Qué es eso? ¿A qué le asociamos eso? Sencillamente a que es un creyente que nunca ora. Hermano, pero yo oro. No, sincerémonos. ¿Cuál es el nivel de oración? Uno puede orar, pero dice Pablo, con toda oración en el Espíritu y súplica. No es una oración de esas oracioncitas de gato.
Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No, no, son oraciones en el Espíritu. Ahora, en los problemas, la solución la buscamos en lo humano y no en Dios. No, dice, ya oré, ya oré, yo resuelvo mi problema en lo humano. Tremendo. Ahora, ¿por qué la oración es vital dentro de la vida espiritual? Porque la oración nos va a sensibilizar, nos va a usar el oído, nos va a hacer humildes, nos va a quitar la soberbia, nos va a hacer personas dependientes de Dios. Como decíamos, la oración viene siendo como el aceite en el motor. Si queremos ser creyentes, hermanos, que agrademos a Dios, sencillamente tome usted el consejo. Creyentes usados por Dios, tome usted el consejo. Creyentes inspirados por Dios, no pase, no diga usted, ese hermano por mí está predicando. Por supuesto, por usted estamos predicando. Sería una tontera pues estar diciendo, no hermano, yo le estoy predicando a los que van ahí por el bulevar ahorita. No, Dios lo trae a usted porque usted es su hija, porque usted es su hijo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora, ¿qué es lo que resulta en la oración? Vamos a agradar a Dios, vamos a ser personas usadas por Dios, vamos a dejar un legado en la vida espiritual, vamos a incidir en las personas, vamos a hacer inspiración para otros. La oración, la oración, la oración, la oración. Por eso decíamos a manera de tema, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O qué pasa cuando descuidamos la oración? Es una de fracasos, es una cascada el olvido de la oración. Usted no va a tener paciencia, usted no va a soportar los problemas en el hogar, porque en el hogar siempre hay canchadas, siempre hay problemas. Damos un amén. Siempre hay, ¿verdad? Pero usted sin oración está crudo. Sin oración usted va a sacar el machete como Pedro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Sin oración, usted y yo lo que vamos a hacer es irnos de la iglesia, porque no hay amor en la iglesia. Falta de oración, mamadita. Ese es el problema. Aquí no andamos buscando chivos expiatorios. El problema es que no oramos. Ese es el problema. Y el que tenga oídos, oiga. Póngase de pie. Sencillamente. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Dios, que nos ayudes a poner en práctica tu palabra. Si tú nos mandas a que oremos, dígale, yo quiero hacerlo, Señor, regularmente, con continuidad, pero yo quiero empezar aunque sea con poco. Yo quiero hacerlo, Señor. Yo quiero ser sensible, yo quiero ser obediente, yo no quiero estar dentro de esa categoría de rebeldía, de desobediencia. Ayúdame, hermano. Yo le recomiendo, empiece a orar y usted va a ser diferente. Empiece a orar y usted va a ver cómo Dios va a ir usándolo, cómo Dios va a ir formando su vida. Padre, gracias. Amén, Señor, y amén.